Yo me quisiera concentrar en una especie de desafío que me planteó Tai. Sé que es un poco arriesgado, pero yo creo que me dejó el plano preparado Rosita y Francisca, coincidentemente, y de alguna manera por azar, porque ninguno de los tres conversamos, o los cuatro, que era la pregunta, ¿no es cierto?, sobre la esperanza de la legua, eh, sobre cómo enfrentar esa esperanza más que hablar sobre el estigma en el cual ha estado, o los problemas que han estado. He pensado harto, trabajé antes de venir, etcétera, y me quiero concentrar en la idea que me planteó Tai, si había otras formas de pensar el proyecto urbano, si había otra forma de que Santiago mirara a la legua, o que la legua mirara a Santiago. Por tiempo no me puedo extender en el tema histórico de la legua, ni en todos sus antecedentes. De hecho, ustedes tienen aquí al mismo Tai, al mismo Paulo, que lo manejan mucho mejor que yo en distintos trabajos. Pero yo quisiera partir con esa idea de que dice Francisca, ¿no es cierto?, y que también tiene que ver con lo que decía Rosita, de que pasado ya tanto tiempo y acumulada tanta historia y tanta memoria e identidad, lo importante es ahora tener una resonancia de la legua en la ciudad o en la sociedad. Es decir, cómo transformar, ¿no es cierto?, todo lo vivido y todo lo sufrido en algo que sea creativo, que sea constructivo, y que esa idea de la legua solidaria, ¿no es cierto?, se manifieste. Yo había pensado, antes de lo que estaba diciendo Francisca sobre esa idea, de que en realidad había que transformar a la comunidad de la legua, o prepararla, y yo creo que ya está preparada con muchos profesionales internos o externos y personas, ¿no es cierto?, que son trabajadores, como dice Rosita, que salen todos los días a luchar por el sustento de su familia, ¿no es cierto?, y por querer mejorar, etcétera, que debiera haber la construcción de un proyecto futuro de ciudad. O sea, como en realidad, ¿por qué no podemos nosotros acá en la legua, ¿no es cierto?, exigirle, interpelar, intervenir al Estado chileno, a los ministerios, ¿no es cierto?, que justamente han hecho una intervención bastante concreta en estos lugares? ¿Por qué no interpelar a las universidades, ¿no es cierto?, un poco por su ausencia, por su invisibilidad respecto a los problemas que hay aquí, no en todos lados, pero por lo menos en las facultades, yo diría, de arquitectura y urbanismo, precisamente? ¿Y por qué también no interpelar a la gente que está encargada de las políticas públicas para poder dialogar o poner en una mesa, ¿no es cierto?, un proyecto futuro de ciudad? Entonces yo me puse a pensar cómo poder presentar un proyecto futuro de ciudad. Lo primero que habría que eliminar es justamente lo que ha ocurrido aquí, lo que ha hecho que la legua tenga los territorios de violencia que se han dado. Y para ello yo pensaba que lo primero que hay que hacer es no tener un proyecto unitario, homogéneo, ¿no es cierto?, un proyecto totalitario, por así decirlo, ¿no es cierto?, basado en una idea del control, del orden urbano, porque no el control y el orden no es solamente un tema policial, es un tema también del urbanismo y de las autoridades de los municipios, ¿no es cierto?, por ordenar, por regular, por reglar, etcétera. Entonces, yo diría que esa visión de una especie de idea total de la legua, ¿no es cierto?, o total de las comunas del sur de Santiago, frente a un proyecto como general de la ciudad, etcétera, yo lo evitaría. Yo trataría de entender que la legua es parte de una ciudad hecha de partes, y que dentro de la legua hay muchas partes, micro historias, microurbanismos, microvivencias, etcétera. Entonces, la primera consideración que haría sería el reconocimiento de las características internas y externas del lugar. Reconocer cada parte es un trabajo bastante de mosaico, no es fácil, porque uno tiende a unificar las cosas, a abstraerlas, y aquí hay que, más bien dicho, hay que especificarlas. O sea, así como Rosita tiene una historia, y hay muchas historias, y ella tiene unos recorridos, esos recorridos pueden ser de un punto de vista de una observación etnográfica, y ahí también Francisca puede apoyar mucho, ¿no es cierto?, una investigación etnográfica, ir conociendo o construyendo, ¿no es cierto?, este mapa de territorialidades que le dan carne y cuerpo a la legua. Incluso, ¿no es cierto?,
reconocer esas historias que están ahí, porque son historias. Donde mataron a no sé quién, donde sucedió la feria, donde hubo la balacera, donde a tal persona la detuvieron. Hay unas historias que están trazadas en el territorio que a mí me parece que debieran aparecer. Lo segundo lo dijo también Francisca. Curiosamente yo lo tenía desde otro punto de vista de un gran arquitecto amigo que falleció, que siempre decía, la ciudad tiene que tener no solo creatividad, como estaba abordando muy bien Francisca, sino que tiene que tener una comprensión sensual del lugar. ¿Dónde está la sensualidad de la legua? ¿La tiene? O sea, hablar de erotismo en la legua es como un poco fuerte, pero yo lo quiero plantear en el sentido de dónde están esos lugares que son ricos, que son cariñosos, cálidos. Yo estuve hace poco, cuando lanzaron el libro Claudio Tai y Paulo, ¿no es cierto?, en un lugar precioso, bajo unos parrones, con un sol rico. O sea, hay cosas que tienen que ver con los jardines, los espacios que la gente ha cultivado, los rincones que la gente ha cuidado. Entonces, la idea de la relación del cuerpo con la ciudad, donde los cuerpos se encuentran. Usted hablaba de la feria. La feria es el centro cultural, o las ferias son los centros culturales. Habría que como no dignificar, sino sublimar, ¿no es cierto?, esos espacios de la feria como lugares potentes, donde incluso podríamos otros venir a comprar, un intercambio, encontrarnos, dialogar, que decía también Francisca. ¿Cómo incorporar, ¿no es cierto?, hacer lo contrario a lo que es la planificación urbana general o el proyecto urbano totalitario o la cultura estética, ¿no es cierto?, y la visión estética de los arquitectos, urbanistas o técnicos, ¿no es cierto?, cómo incorporar, ¿no es cierto?, esa estética local, esa cultura de los murales, esa cultura de los espacios colectivos de encuentro, de los de refugio, etcétera, contrario al análisis económico. Los análisis económicos, o sea, el urbanismo tradicional y el análisis económico tienden a unificar, tienden a generar como macrovisiones, y aquí lo que se necesita son valorar las microvisiones. En ese sentido, apoyaría una visión morfológica de la topografía, de la geografía, de las escalas múltiples que hay. Por supuesto, en ese proyecto de ciudad de la legua solidaria, la palabra lo dice, solidificar. Es como en un territorio que ha sido de violencia, es como esa cultura japonesa, ¿no es cierto?, que lo que se quiebra se funde con oro, el singui. Se estructura una delicada, ¿no es cierto?, operación de recomposición. El trabajo del medio ambiente, ¿no es cierto?, otorgar recursos diferenciados según los requerimientos y las demandas de cada zona. Aquí no se puede tratar a todo el sector de la misma manera. Hay la legua antigua, la legua, ¿no es cierto?, emergencia, la legua. ¿Cómo podemos diferenciar, ¿no es cierto?, las desigualdades en estas territoriales y hacerlas que participen con distintos y recursos de inversión? No todos necesitan lo mismo. Hay unos que necesitan A, otros tienen B, otros necesitan C, ¿no es cierto? No podríamos confundir justicia social, como dice Solá Morales, con equidad territorial. Yo creo que hay un tema ahí también importante. Aquí se requiere una equidad territorial, es decir, que todas las partes tengan equitativamente lo mismo, pero no todos tengan iguales soluciones. Es como los hijos. Todos los hijos son distintos, a pesar que los quiere uno a todos. Y a cada uno le tiene uno que dar un poco una cierta, ¿no es cierto?, especificidad. La sensibilidad a las partes, a las historias sociales, económicas, políticas de cada lugar, me parece que daría lugar a un reconocimiento de cuáles son los lugares que hay aquí en la legua, que han alcanzado, como usted dice, niveles de dignidad, bienestar urbano, y cuáles otros han sido maltratados, cuáles otros han sido, ¿no es cierto?, encadenados al lugar, estigmatizados. Y en ese sentido, me parecería interesante trabajar una idea, y yo he estado pensando. Cuando he visto el mapa de Santiago, la comuna de Santiago, como decía Rosita, que aparece la legua a una legua de Santiago, y Francisca plantea lo de las plazas, yo tenía una idea al respecto que de nuevo coincide con el asunto, con mi dibujo de Santiago. Santiago tiene, la comuna de Santiago, hacia 1910, yo estuve revisando el plano para venir ahora acá, tenía en las afueras del Zanjón de la Guada, ¿no es cierto?, varios fundos y qué sé yo, que se llamaban La Legua. Y habían incluso ya unas construcciones en San Miguel. Ya la zona del Llano Subercasó tenía
una cierta, el llano más bien, del Maipo, tenía una cierta urbanización que estaba al lado de Gran Avenida, por supuesto. Si uno mira el plano de la circunvalación ferroviaria que había en 1910, que comenzaba en Mapocho, ¿no es cierto?, seguía por la estación Yungay, estación Central, La Maestranza, estación San Diego, que está cerca, después las otras estaciones que está hacia Avenida Mata, y llegaba a Pirque, la ciudad tenía y seguía una lógica que había establecido Vicuña Maquena de unas plazas en este camino. Y resulta que el único lugar que no puede tener una plaza es este, porque tiene un rincón, está rinconado. O sea, pasa la curva del tren, ya pasa el Zanjón y pasa el tren que venía de Pirque. Y esa isla que está ahí, que después viene la Legua, ¿no es cierto?, deja como fuera a la Legua ya desde el inicio de ese territorio metropolitano, independiente de después lo que pasó. Entonces, ¿cómo construir en un rincón una plaza? Es como darlo vuelta, porque está rinconado. ¿Cómo transformarlo en una plaza? Y yo diría que ese sería un proyecto que podría aparecer como la legua solidaria, que se basara en la dignidad de la legua y que permitiera visibilizar las partes, visibilizar los conflictos, no eliminarlos, las tensiones, mostrarlas. Y en cierta medida, ¿no es cierto?, cómo reconocer esto. Yo no quiero extenderme más, pero sí les puedo decir una cosa. Estuve analizando con detalle los trabajos que ha hecho Tallo, las conocía sobre la legua, ¿no es cierto?, y también de Paulo y otros, pero cuando uno mira la configuración morfológica de la legua, emergencia de la legua y de la antigua legua, oye, tiene que entrar, y la palabra no es intervenir, tiene que entrar a enhebrar, como quien dice, a soldar, a tramar relaciones entre muchas partes que están tan separadas. Tiene una lógica de urbanización que tiene deficiencias de accesibilidad, servicio y urbanización, tiene poca continuidad con la ciudad de Santiago, tiene ausencia de la participación ciudadana de aquí en la ciudad central, eso es lo que está diciendo Francisca, y por tanto todo lo que tiene de valor, su posición estratégica, que está a una distancia cercana del centro, que tiene vías de comunicación importantes, permitiría transformar esto en una periferia positiva, No me puedo extender mucho más porque sería exagerar la nota, pero creo que aquí hay elementos que se podrían resolver con un proyecto de ciudad en la cual la comunidad organizada, ¿no es cierto?, con los profesionales, con los habitantes, con los políticos, con los dirigentes sindicales, con los dirigentes comunales, etcétera, ¿no es cierto?, pudieran demostrarle a la sociedad chilena y a la ciudad de Santiago, así como pasa en otros lugares también del país y del continente, ¿no es cierto?, que hay que finalmente ponerle término más que a la violencia, que es parte incluso hasta de la vida cotidiana, a la indolencia. Yo diría que el problema es la indolencia, es que no te duela lo que aquí suceda. Y para que uno muestre ese dolor tiene que visibilizarlo, para que el otro lo entienda y lo comprenda, porque si no, esa persona cree que aquí no pasa nada, que lo que hay es todo lo contrario, que es gente que está abusando de la situación de la droga o que están todos en la misma línea. Eso, yo invitaría, como digo, sumándome a lo que ha dicho Rosita y Francisca, a construir una legua solidaria como un proyecto futuro de ciudad. Estoy seguro que se puede. Y que la inversión no se dirija de la manera que ha hecho, sino que sea totalmente divisible en miles de partecitas, en todas las partes, para recomponer la estructura interior, fibrosa, del cuerpo urbano que hay aquí, y humano. Eso.